SER Podcast. Hora 25 de los negocios, con Aimar Bretos y Javier Ruiz. Hoy, autónomos, guía de uso. Así quedan las nuevas cotizaciones sociales. Vamos a leer qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que se ha errado y, sobre todo, qué es lo que ha pasado y va a pasar de ahora en adelante. Porque lo que se ha presentado es un nuevo esquema con el que hay tres grandes tramos. 1,5 millones de autónomos prácticamente no va a ver aumentadas sus cuotas, el grueso otro 1,5 millones va a ver cómo se sube en torno a €1, €2,5 y tercer grupo, el grupo VIP, aquí va a haber una subida considerable. Hoy vamos a leer cómo afecta esto a cada autónomo y qué recorrido tiene todo esto de ahora en adelante después de la polvareda y la batalla política que se ha librado en este asunto. Hoy, nuevas cotizaciones, hoy autónomos, guía de uso en hora 25 de los negocios. Absolutamente cómoda con las dos propuestas. La primera no se improvisa, es una propuesta que se hace y que se lanza después de la evidencia y sabiendo que tenemos que escribir un camino hasta 2032. Pero evidentemente la segunda propuesta es después de un proceso de escucha y aúna todas las sensibilidades. La segunda propuesta la ministra de Seguridad Social después de una semana de lío fenomenal en las prestaciones y en las contribuciones, después de una semana de rectificaciones. Y también de un proceso de escucha a la sociedad, y es lo que se plantea, esa sensibilidad máxima con los tramos más bajos y a partir de ahí una tarifa progresiva. Antes de hacer el análisis que hacemos aquí siempre, hoy Estefanía Salvatierra, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Hoy guía de uso. Vamos a ver cómo queda todo esto por tramos, porque ha sido una semana de dimes, diretes, batalla, corrección. Hoy vamos a leer cómo me queda a mí lo mío, cuánto voy a tener que pagar si trabajo como autónomo en función de lo que ingreso, porque Seguridad Social, Borja Suárez. Parte de la congelación de los tramos más bajos y en relación con los tramos que ya están en lo que denominamos técnicamente la tabla general, se agrupan en 4 bloques que suben un 1%, un 1,5%, un 2% y un 2,5%. Y lo planteaba así, vamos a hacerlo todavía más simple. Hay 3 grupos de autónomos, así que vamos a leer cómo queda esto para cada uno de quienes estén ahí. Estefanía, empecemos primer tramo, la excepción, los que menos cobran, los que cobran hasta 1.166 euros al mes. Para ellos, la propuesta es que no suban las cuotas, es decir, que esos 200 euros que pagan al mes en cuota ahora sigan siendo 200 euros. Eso es importante aclarar que todo lo que vamos a contar en esta guía es al menos a día de hoy solo una propuesta. En concreto es la segunda propuesta que el Ministerio de Seguridad Social ha presentado a las organizaciones de autónomos y sindicatos en tan solo una semana. ¿Cómo queda? El primer tramo, el tramo reducido para quienes menos ingresan, se queda como está. Es decir, quienes cobren 670 euros o menos seguirán pagando una cuota de 200 euros al mes. Quienes cobren entre 670 y 900 euros pagarán una cuota de 220 euros, es decir, lo mismo que hasta ahora. Y 3, quienes ingresen entre 900 y 1.166 euros al mes se quedan con una cuota de 260 euros. Así que, primer tramo de excepción, quien cobra menos de 1.166 y paga en torno a 260 euros, este primer grupo, la excepción, se queda como está. Nada de subidas. 260 es lo que cotizaba hasta ahora y lo que va a seguir cotizando. Primer tramo, visto. Segundo tramo, la mayoría. Aquí hay una larguísima escalera que va desde quienes cobran 1.167 en adelante, 1.167, hasta quienes ingresan hasta 3.620. Y aquí, Estefanía, hay un amplísimo abanico de autónomos. ¿Cuánto sube aquí la cuota?
Este amplio abanico, como tú dices, Javier, se divide en 9 tramos y a su vez el incremento de la cuota lo podemos agrupar en 3 grupos. Al primero, la cuota le subiría un 1% y esto en euros no son ni 3 euros más de cuota al mes. Para el segundo grupo, quienes ingresen entre 1.700 euros y 2.330 euros al mes. La cuota le subiría un 1,5%, es decir, pagarían 5 euros más de cuota. En el peor de los casos no se llega a los 400 euros. Y el tercer grupo, que alcanzaría a los que ganan hasta 3.620 euros al mes, la cuota se elevaría un 2%, es decir, como mucho 9 euros. Así que no nos pierdan. Primer grupo, si nos están escuchando y ustedes son autónomos y cobran menos de 1.166, nada cambia. Segundo grupo, la enorme mayoría. Si ustedes cobran hasta 3.600 euros, las subidas son del 1 al 2%, de 3 a 9 euros más al mes. Estos son el primer tramo y el segundo tramo, la excepción y la mayoría. La gran clave aquí es el tercer tramo. Vamos a llamarles autónomos VIP. Estamos hablando aquí de quienes cobran desde 3.620 euros en adelante. Y estamos hablando aquí de abogados en bufetes, de arquitectos, de profesiones liberales. Aquí hay 500.000 de cotizantes y aquí las cuotas sí suben algo más. Sí, son los tramos 10. 11 y 12. Aquí las cuotas subirían, según la propuesta del Gobierno, un 2,5%. Y esto significa un incremento en la cuota de 12,25 euros para quienes declaren ingresos entre 3.620 euros y 4.050. Y un alza en la cuota de casi 15 euros para quienes ganen más de 6.000 euros. 15 euros más al mes para quienes ingresan más de 6.000 euros al mes. Esta es la guía de uso. Esto es lo que tenemos. Insisto, habrán oído y escuchado, dicho, contradicho. Todo lo que se ha oído se puede resumir así. Guía de uso. Primero, la excepción, 1,3 millones de autónomos. Ningún cambio, ninguna subida. Segundo, la mayoría, quienes cobran hasta 3.600 euros aproximadamente. Ahí hay otro medio millón, millón y medio de autónomos más. Aquí subidas de entre el 1 y el 2. Y luego están los VIP, aquí hay otros 500.000 más y aquí sí hay subidas de en torno a 15 euros más al mes. Son, insisto, quienes cobran entre 3.000 y 6.000 euros aproximadamente. Así queda todo. Estos son los datos. Es relativamente sencillo de entender. Y contado esto y entendido esto, a partir de aquí empieza lo difícil de digerir, porque ha faltado pericia económica, pero sobre todo porque ha sobrado malicia política. Empecemos por lo primero, por lo económico, porque lo que se ha presentado es una propuesta. Es algo que se tiene que negociar todavía con sindicatos, con empresarios, con organizaciones de autónomos, en fin, es la mesa de diálogo social. Y lo que se planteaba inicialmente era una subida mucho mayor, especialmente mucho mayor por abajo. Esta es la impericia económica. Lo que se estaba planteando era que los más pobres pagaran más, que los que cobraban menos pagaran más. Así que han saltado los plomos dentro del propio gobierno. Bienvenido el cambio de posición del Ministerio de Inclusión, porque sinceramente creo que era regresiva. Se penalizaba a los tramos más bajos y, por tanto, creo que un gobierno de coalición progresista no puede hacer esa propuesta. Es lo que decía Yolanda Díaz dentro de Sumar, pero es que han saltado también los plomos de los apoyos parlamentarios que luego se necesitaban para aprobar esto en el Congreso. Podemos, Yone Belarra. Los autónomos y las autónomas que menos ingresan tienen que pagar menos. Es absolutamente injusto que los autónomos que menos ingresan, que personas que están ingresando 600 euros al mes, paguen como cuota prácticamente el 30% de sus ingresos y que los autónomos y las autónomas que más ganan, que más ingresan, paguen apenas el 8 o el 10%. Es evidente que esta propuesta es injusta, que es contraria a los principios de la Constitución que dicen claramente que los impuestos tienen que ser progresivos. Lo que se ha hecho en lo económico puede haber tenido este problema de pericia. Ahora se corrige
y se modifica la propuesta. Esto es lo económico. Pero el problema aquí ha estado en lo político, donde lo que está sobrando es malicia. Se están intentando confundir intencionadamente cotizaciones sociales, derechos sociales, con impuestos. Puede parecer esto técnico, no lo es. Cotización social es lo que da lugar, por ejemplo, a que uno cobre el paro de los autónomos, algo que los autónomos antes no tenían. Si alguien pierde sus ingresos, puedes pedir esta cobertura ahora. Cotización social es lo que debe garantizarte una pensión el día de mañana, frente a quienes quedaban vendidos hasta ahora. Esta es la clave. Lo que se está negociando son cotizaciones, contribuciones sociales para obtener una red de seguridad social. Y lo que ha habido en lo político es otro argumento, el de decir estos son impuestos, se está ahogando a quien a día de hoy está sacando adelante España. Este ha sido el argumento de, por ejemplo, el Partido Popular. Elías Bendodo. Yo creo que el modelo sanchista es absolutamente incompatible con ser autónomo en España. Desprecia a los autónomos, porque no se entiende que los autónomos que se dedican a trabajar y a sacar sus negocios con mucho esfuerzo, sean ahora el objetivo y el castigo del gobierno de Pedro Sánchez. O en el Congreso, Junts per Catalunya. Cap vot de Junts anirà a seguir escanyant y ofegant als treballadors autònoms de Catalunya. Que decía que se está estrangulando y ahogando a los trabajadores. En fin, esto no es un impuesto. Esto es algo que pretende igualar a todos los trabajadores, porque a día de hoy lo que tenemos es trabajadores con nómina, cuyas empresas cotizan por sus pensiones, son los llamados trabajadores por cuenta ajena. Nuestras empresas pagan a la seguridad social, tributan, es parte de nuestro salario, pero se retribuye directamente a la seguridad social para tener nuestra pensión el día de mañana, y para igualarlos con los que tienen su negocio propio, los llamados trabajadores por cuenta propia, que a fecha de hoy tienen ese problema. El sistema lo que buscaba no era aumentar impuestos, esto es desinformación intencionada, sino equiparar contribuciones sociales para no dejar sin paro el día de mañana o sin pensión el día de pasado mañana a los autónomos. De hecho, este es un sistema pactado, presentado con un acuerdo con los propios autónomos hace apenas 3 años. En 2022 lo presentaba José Luis Escrivá. Comparezco hoy ante ustedes para defender el Real Decreto Ley 13/2022, por el que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos. Se trata de una reforma estructural que hace más justo, flexible... Y aquello fue aprobado por todos y marcaba este decalaje. Decía, en 3 años hay prácticamente que empatar a trabajadores que van en empresa y a trabajadores que van por cuenta propia para tener protecciones sociales equivalentes, decía entonces Escrivá. Hemos tomado una decisión con los agentes sociales y pactado para los próximos 3 años, pero esto tiene más recorrido y por lo tanto el perfil de progresividad que vayamos introduciendo tiene recorrido y de hecho pues la ley que espero llevar al Consejo de Ministros el martes. Esta era la filosofía. Lo que se seguía era esto, una cotización social para empatarla entre trabajadores de empresa y trabajadores por cuenta propia. Y se añadía una cotización social progresiva que hace que si alguien cobra más, pague más, para evitar situaciones como las que hemos vivido, que un superabogado o un grandísimo arquitecto autónomo cotizara por lo mínimo que se podía cotizar y cobrando grandes salarios durante toda su vida laboral, cuando llegara al momento de la pensión, tuviéramos que todos los demás pagarle lo que se conoce como complemento a mínimos, una mini pensión que los demás contribuyentes pagábamos, teníamos que rescatar, incluso aunque ellos hubieran cobrado mucho porque habían cotizado nada durante toda su vida. Lo que el Ejecutivo decía es, tenemos que equiparar el sistema con Europa cuando se presentaba en 2022. Somos de los países que tiene una protección de autónomos más grande en toda Europa. A que algún país, el que puede tener en la cabeza, no todos, alguno que tiene cuotas más bajas, los autónomos no tienen sanidad pública, ni tienen pensiones públicas. Por lo tanto, hay que poner en el platillo los dos lados. No hay que mirar solamente el lado de los ingresos, sino el de la acción protectora.
Entonces, no solamente partimos de una acción protectora para autónomas superior a los países de nuestro entorno, sino que la vamos a intensificar mucho. Todo esto es lo que se pactó y todo esto se debía de hacer poco a poco. Poco a poco, aunque algunos ahora están protestando a mitad de camino, y esta ha sido una de las protestas de, por ejemplo, ATA, Lorenzo Amor, diciendo, bueno, si esto no está ya, entonces que no se haga ya ni nunca. Lo que no se ha cumplido es la equiparación de la protección social. Y por eso nos apoyamos, aun estando estas tablas en la línea de lo que nosotros habíamos propuesto. Todavía no significa que esto no se ha hecho del todo todavía, pero, Estefanía, recordemos, esto es un pacto y esto en principio se desarrolla y se sigue desarrollando. Eso es, estaba y se está desarrollando. La legislatura pasada se reformó el modelo por el que cotizan los autónomos con un objetivo principal, que los autónomos alcancen un sistema de protección similar al del resto de los trabajadores y, sobre todo, reducir la brecha que existe entre las pensiones de unos y de otros, porque la pensión media de un autónomo es 650 euros inferior a la de un trabajador por cuenta ajena. Con todo esto, se propuso un sistema gradual que empezó en el año 2023 y terminará en 2031, dividido en trienios, en el que cada autónomo debe cotizar por sus ingresos reales a través de un sistema progresivo de tramos de cotización, en el que cada uno está obligado a pagar una cuota acorde a lo que ingresa. Así se generaron estos 15 tramos que explicábamos antes y que se ponía fin a que cada trabajador por cuenta propia pagase la cuota que consideraba más oportuna, porque por lo general los autónomos elegían la más baja, con la pérdida de prestaciones que esto supone. En este momento, Javier, cada autónomo puede cambiar su cotización hasta 6 veces al año si está por arriba o por debajo de su tramo. Tendrá que ajustar cuentas siempre con Hacienda en la declaración de la renta. La primera regularización correspondiente al año 2023 se saldó con un premio para la Seguridad Social de 62 millones en recaudación. Esto es lo que tenemos ahora sobre la mesa, esta es la guía de uso y esta es la cuestión de fondo. Estos no son impuestos, no estamos discutiendo presión fiscal, estamos hablando de cotización social, de nivel de cobertura. Lectura y análisis a partir de aquí con los autónomos. Presidenta de Guatae, María José Landaburu. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Lo primero, esto va a salir adelante porque esto que se ha propuesto ahora, esta segunda propuesta, todavía ha de ser ratificada por ustedes. ¿Esto tiene visos de salir adelante? Bueno, tiene que salir porque, como bien explicabais, es un compromiso legal, un compromiso que se acordó en las Cortes, que costó mucho sacar adelante porque es muy relevante que las personas que trabajemos por cuenta propia tengamos derechos, que no los teníamos hasta hace bien poco y por tanto hay que seguir trabajando. Yo creo que conviene que la gente que nos escuche sepa que estamos en una negociación, que ha habido una propuesta, luego ha habido otra y que tenemos que seguir avanzando, proponiendo cada uno lo que consideramos. En nuestra opinión, por supuesto que hay que cotizar en función de los ingresos reales. Por supuesto que sí, porque esto significará más derechos para todos. Ahora bien, en nuestra opinión, la progresividad no está del todo marcada como a nosotros nos gustaría, porque las personas que ingresan menos van a cotizar aproximadamente un 30% de lo que ingresen y, sin embargo, las que más ingresan todavía tienen una cotización mucho menor. Eso es lo que hay que corregir. En nuestra opinión, eso hay que corregirlo porque lo dice la Constitución, porque lo dice la Ley General de Seguridad Social, porque lo dice el sentido común. Si es que lo explicabais antes muy bien. Mira, en los tramos, mire usted, en los tramos, en el último, la gente que ingresa 6.000 euros o más al mes, la media es que ingresan 17.000 euros al mes. Qué bien nos parece, pero tendrán que poder cotizar un poquito más, precisamente para que todas aquellas personas que están en el umbral del salario mínimo, un poco por abajo, un poquito por arriba, que es la gran mayoría, puedan cotizar menos y todos estemos más protegidos. ¿Y eso es lo que hay que hacer? Esta es la parte de lo que tenemos ahora, de si esto sale adelante ahora. Hay una segunda cuestión y es la cuestión de largo plazo. Esto
¿Esto sale adelante en el futuro o hay algunas organizaciones, de autónomos incluidos, que lo que están diciendo es estiremos esta negociación para que esto no salga, a ver si con otro gobierno no cambia el sistema y nos quedamos aquí? Bueno, es evidente que ni entonces, cuando llegamos al acuerdo, ni ahora, hay organizaciones que representan a la parte más patronal o a la parte más vinculada al escenario de la derecha que no quiere que esto salga. Y claro que va a intentar boicotearlo, y claro que va a intentar, pues mire usted, lo del sablazo, un sablazo. Oiga, a alguien que gana 17.000 euros al mes, pagar 20 euros, ¿a alguien le parece un sablazo? Lo que es un sablazo y un problema es que alguien que gana 670 tenga que pagar 200. Bueno, pues es ahí donde tenemos que buscar el equilibrio. Pero es evidente que hay organizaciones que ni quieren ni querrán y que van a poner todos los palos en las ruedas. Pero de esto tenemos que ser todos conscientes. Pues María José Landaburu, presidenta de Watae, le agradezco su presencia con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Otro abrazo y gracias por el interés. Esta, la situación y la perspectiva tras una semana de ir, venir, decir, contradecir y al final esto. Yo no llevo orejeras, yo escucho a las asociaciones. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.